estamos en esta noche aquí con un propósito de responder a unas preguntas que hicieron los hermanos. Y entonces vamos a tratar de tomar la palabra del Señor, vamos a tratar de primeramente orar a nuestro Padre Dios y vamos a tratar de responder estas preguntas a los hermanos, o sea, hacerlas más claras a los hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, gracias Padre por permitirnos en esta tarde, Señor, estar nuevamente aquí, delante de tu presencia. Gracias Señor, porque tú eres nuestro Padre, somos tus hijos, Señor, esparcidos alrededor del mundo, que cada día, Padre, te amamos, te obedecemos, Señor, queremos más y más de ti, Señor, porque nuestra alma, Señor, anhela tu palabra, Señor, anhela más y más de tu Santo Espíritu. Padre, gracias, Señor, por perdonar todos nuestros errores, nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Nos disponemos esta tarde, Señor, en tu nombre santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de San Juan, el capítulo 14, el verso 18 al verso 21. Yo voy a dar tiempo que usted abra su Biblia ya, los hermanos que me hicieron la pregunta. Vamos a tratar de que esto sea lo más claro posible a sus oídos. Vamos a esperar. San Juan 14, 18 al 21. Vamos a leer tiempito que usted pueda abrir su Biblia ya. Ahora vamos a leer entonces, dice así, el 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es aquel que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a tomar otro texto bíblico para que tengamos un mejor entendimiento de lo que las hermanas y hermanos me preguntaron. Ahora miremos un texto bíblico para que tengamos bien presente esto, un mejor entendimiento. Es Efesios, el capítulo 1, el verso 3 al verso 6. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, en Cristo. El verso 4. Según escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Dice el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, vamos despacio para que lo podamos comprender. En el primer texto bíblico que acabamos de leer, que fue San Juan 14, 18 al 21, si leemos despacio, dice así: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, o sea, vosotros me entenderéis. Eso dijo el hermano Branham. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Pongan mucho cuidado a eso. Que yo estoy, ¿dónde? En mi Padre. O sea, el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Y vosotros en mí. O sea, vosotros en mí, Jesús es la palabra, el verbo. Y yo en vosotros, el verbo en vosotros. Ponle cuidado. Esto es muy importante que usted le ponga cuidado, porque así va a entender las preguntas que ustedes me hicieron. Vamos despacio. Quiero leerlo de acá, observe. Dice así: pero vosotros me entenderéis, o sea, me veréis, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Está hablando el Señor Jesucristo, ¿yo? En aquel día, ponle cuidado a esa parte que usted menciona en la pregunta, en aquel día, no un día futuro, no en los días de Jesús, no, sino en aquel día, en el día en que el Espíritu Santo a usted le revele la palabra, para usted entender esta unidad que hay entre el Padre
el Verbo y usted. Ese es el día, no un día que va a venir, no Señor, ni un día que pasó, sino en el momento, en el día preciso en que a usted le he revelado esta palabra, esto que estamos hablando aquí. Cada uno tenemos un día. En ese día usted va a entender que el Verbo, Jesús, estaba en el Padre. ¿Y cuál es el Padre de Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en el Verbo. Y usted en el Verbo, o el Verbo en usted. Es una unidad. Por eso es una unidad. No se olvide de eso para que podamos comprender bien el resto de las preguntas. ¿Sí? Vamos bien despacio. Pongan harto cuidado a esto, hermanos, que hice una pregunta. Cuando usted recibe en la palabra, usted no recibe la palabra y después recibe el Espíritu Santo, no. Porque la palabra, Jesús y el Espíritu Santo son una unidad. Hay personas que, según la pregunta que me hicieron, hay personas que piensan que uno recibe la palabra y que después recibe el Espíritu Santo. No. Lo acabamos de ver acá en estos dos textos bíblicos que acabamos de tomar. Pues Jesús dijo, en aquel día, en el día en que usted lo pueda entender, en el día que el Espíritu Santo se lo revele, usted va a entender que Jesús estaba en el Padre, o sea, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Jesús. Jesús está en usted y usted en Jesús. Eso es una unidad. Si usted entiende, si usted lo puede comprender, es su día hoy, en esta tarde, usted va a ser de grande bendición. Sigo yo aquí tratando de que nos vamos ubicando en la pregunta para que nos va quedando un poquito clara. Si vamos en nuestra Biblia a Hechos 2:38 al 39, nos podemos leer desde el 37, Hechos 2:37 al 38, lo vamos a tomar de aquí de la Biblia. Dice Hechos 2:37 al 39, dice aquí así, póngale mucho cuidado. Dice el 37, al oír esto, si oímos desde el 36, vamos a tomar desde el 36 para que le quede claro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Pedro comenzó a explicarle la muerte de Jesús, y este Jesús que ustedes crucificaron, Dios y hecho Señor y Cristo, ellos se compungieron, hubo un compungimiento de corazón, ¿sí? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibís el don del Espíritu Santo. Y sigue siendo el 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces miremos que esto es muy importante. Pedro estaba diciendo a ellos que habían crucificado al Señor de gloria, al Señor Jesucristo, y que este Jesús que ellos habían matado, Dios Señor y Cristo. Entonces al oír esto ellos se compungieron de corazón y dijo, entonces ¿qué hacemos? Entonces Pedro dijo, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el don del Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo es Jesús, o sea, el verbo, la palabra. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue el regalo más grande dado a la humanidad. Jesús es el don de Dios. Uno no es un regalo. Jesús es el don de Dios dado a la humanidad. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, arrepiéntanse y bautícense para que puedan recibir, ¿qué? La palabra. ¿Quién es Jesús? La palabra. Para que puedan recibir el verbo, la palabra. Y cuando usted recibe el verbo, la palabra, que es Jesús, ahí mismo recibe el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y la palabra son una unidad. No se olvide de eso, lo acabamos de leer y se lo voy otra vez a repetir para que le quede claro.
en San Juan 14, 18 al 21. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el 19. Todavía un poco y el mundo no verá más. Pero vosotros me veréis o me entenderéis. ¿Por qué? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el verso 20. En aquel día, o sea, si eso puede ser hoy en esta noche, en esta tarde. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Está hablando Jesús. ¿Cuál es el Padre de Jesús? El Espíritu Santo. Y vosotros, o sea, vosotros, dijo Jesús en mí. ¿Y quién es Jesús? En la palabra, el verbo, digo. Y ustedes en el verbo. Y, estamos ahí. ¿Y vosotros en qué? En mí, o sea, en la palabra. Y el verbo en vosotros. O sea, la palabra y el Espíritu en vosotros, ¿sí? Ve usted que es una unidad. Entonces vamos aquí despacio para que nos quede bien clara esa pregunta. Vamos aquí, yo creo que lo vamos hasta ahí vamos a entender un poquitico mejor. Entonces, si miramos aquí, dice, despacio acá. Entonces cuando el apóstol Pedro comenzó a decirles a ellos, a este que ustedes crucificaron, Dios el Señor y Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba dando una doctrina, una enseñanza. Ellos estaban recibiendo las palabras que era del apóstol Pedro. ¿Qué era esa palabra? Era la doctrina de Cristo, la palabra. Ellos al aceptar esa doctrina de Cristo, entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Entonces Pedro dijo, vayan, bautícense cada uno de vosotros. Esto es individual. Creo que lo entienda. Después lo explicaré más detalladamente. Cada uno de vosotros bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces creo que me ponga buena atención. ¿Qué fue lo que hizo que ellos se compugieran de corazón y aceptaran a Jesucristo? Fue las enseñanzas del apóstol Pedro. O sea, el bautismo genuino, original, fue en la doctrina que Pedro estaba predicando. Cuando ellos aceptaron ese bautismo, esa doctrina que estaba predicando el apóstol Pedro, ellos fueron a las aguas como obediencia a esa doctrina que estaba predicando el apóstol Pedro. Entonces, el bautismo, ellos fueron bautizados en esa doctrina. Por eso bautismo se llama sumergir, ¿sí? Y bautismo es sumergirse en la doctrina de un apóstol, en ese caso el apóstol Pedro, también es sumergirse en la doctrina de un maestro. Hay mucha gente bautizada en la doctrina de un hombre, aunque estén bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, acá en otra parte. Por eso que el profeta dijo que era mejor rebautizado que mal bautizado. Porque si yo vengo, por ejemplo, poniendo un ejemplo, vengo de la iglesia adventista, yo he bautizado en la doctrina adventista. A mí me bautizaron en esa doctrina. Aunque hablan de Jesús, nada contra los adventistas. No, lo hablo con respeto hacia ellos. Pero yo fui bautizado en esa doctrina. Entonces, cuando yo vengo a la doctrina del mensaje de la hora, vengo a ser bautizado en la doctrina que es original, porque es la doctrina que nos hizo volver o nos hace volver el corazón nuevamente a la palabra original. O sea, ese es el bautismo. La sumersión en el agua es como un acto simbólico para una buena conciencia, esa es la palabra, una conciencia, como señal de una buena conciencia delante de Dios. Creo que lo estamos tratando de explicar lo más sencillo que se pueda, para no tratar de que se vaya a confundir. Por eso dice en 1 de Pedro 3:21, y vamos a leerlo de acá para que lo tengamos claro, que lo podamos ver con más claridad. 3:21 dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, bueno, cuidado, no, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo.
Ahora, cuando usted baja las aguas bautismales, el agua no limpia el pecado, no. El agua nunca va a limpiar el pecado. Lo único que limpia el pecado es la sangre derramada del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué bajamos a las aguas? Porque es un acto simbólico, es un mandamiento que hay que hacerlo. No, hay mucha gente lo ha quitado del mensaje, lo han quitado ya. No, eso hay que hacerlo porque eso es la palabra del Señor. Pero usted es bautizado en la doctrina del mensaje. Cuando usted acepta el mensaje y lo cree de corazón, y usted viene de una iglesia denominacional, usted dice, tengo que hacerme bautizar, es lo correcto. ¿Por qué? Porque usted aceptó esa doctrina, esa doctrina que es el mensaje de la hora, que es este mensaje de la hora. Entonces debe ser bautizado. Entonces ya usted, aunque usted nunca se bautizara, usted es bautizado porque aceptó esa doctrina, fue bautizado en esa doctrina, y lo más correcto que usted más adelante es una decisión que cada persona toma de acuerdo a lo que Dios le revele a la persona. Vamos aquí despacio, otro poquito para que le quede más claro esto. Resulta que cuando Adán iba a pecar, Adán en el huerto del Edén, entonces nos comenzó a traer la conciencia. La conciencia es un sentido del espíritu. Entonces la conciencia nos dice entre el bien y el mal. Eso está mal, eso está bien, eso está mal, eso está bien. Ella nos está trabajando continuamente en eso. Entonces quiero que le ponga buen cuidado a esto. Ahora, pon alto cuidado a esto. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, Él vino y murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora, Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra, por eso dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Es el verbo, escúcheme, el verbo, el logos, la palabra. Por eso Jesucristo no es sangre judía, ni es sangre gentil. Jesucristo es la sangre directamente de Dios. Por eso nos pudo redimir en la cruz del Calvario. No nos podía redimir un judío, porque un judío vino por la vía del sexo. No nos podía redimir un gentil, porque también vinimos por la vía del sexo. Tenía que ser Dios, el mismo Dios, manifestado, dado a conocer en carne humana, como un hombre, en carne humana. ¿Para qué? Para poder redimir al humano. Por eso es que no hay dos dioses, ni son tres dioses, es un solo Dios. Es un solo Dios en unidad. Es un solo Dios en unidad. Escúcheme, es un solo Dios en unidad. Sigo leyendo acá y voy a tratar de que nos sea más claro esto. Ahora, el agua no limpia pecado, no. Lo que limpia el pecado es la sangre derramada del Señor Jesucristo. ¿Y quién es la sangre? Antiguamente allá atrás en el Calvario, Jesucristo derramó la sangre de él, la sangre literal, la sangre de sus venas se derramó en la tierra allá en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo, la sangre de hoy, escúcheme bien, y siempre ha sido así, la sangre de Jesucristo es la palabra, porque Jesucristo vino engendrado por un ángel a través de María. El ángel le habló a María y María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el Espíritu Santo hizo sombra sobre él y por eso nació Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús era el verbo hecho carne. San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús era la palabra. Jesús era el mismo que andaba en el Antiguo Testamento. Jesús era el mismo que le habló a Moisés, el mismo que le habló a Abraham. Era exactamente el mismo que habló a los profetas y se puso en la boca de los profetas de la antigüedad. Ese era el mismo. Y vino acá y se hizo carne y, dice la Biblia, vimos su gloria del unigénito, del único, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué fue lo que derramó en la cruz del Calvario? La gente vio sangre literal, y era sangre literal. Pero esa sangre no era la sangre literal de los hombres, porque no venía por la vía del hombre, sexualmente, sino que venía por la vía de la palabra, por la vía del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es la sangre de Dios. Por eso nos pudo redimir la sangre de Dios. Lo que nos redimió fue la sangre de Dios.
creo que eso le está quedando claro a los que me hicieron la pregunta. Entonces vamos un poquito más despacio. Que yo me acelero un poquito, vamos a tratar de ir más despacio. Entonces vamos a tratar de leer de aquí el mensaje. Entonces cuando nosotros pecamos por incredulidad, porque pecado es incredulidad. Cuando nosotros no creemos, entonces adulteramos. Cuando no creemos, mentimos. Cuando no creemos, robamos. Cuando no creemos, hablamos mal del prójimo. Cuando no creemos, fornicamos. Entonces el pecado es ¿qué? Incredulidad. Eso lo dijo nuestro mensajero, que el pecado es incredulidad. Como no creemos, hacemos todo lo otro. Pero cuando creemos, entonces no hacemos eso porque hay algo en nosotros que llama fe, y la fe es el mismo Señor Jesucristo, es exactamente el mismo. Entonces, al estar él aquí, en mí o en usted, entonces no vamos a pecar, porque la Biblia dice que nacido de Dios, no practica el pecado, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está allí. ¿Pecaría Jesús? No peca Jesús. No va a pecar. ¿Pecaría el Espíritu Santo? No va a pecar. ¿Por qué? Porque es el mismo. Creo que hasta ahí estamos un poquito. Entonces, ¿por qué pecamos? Por incredulidad. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más abajo, más adelante, cuando dijo el mensajero que un pensamiento expresado es una palabra. Cuando nosotros pecamos, soltamos palabras. Póngale mucho cuidado a esto, hermanos, que me hicieron la pregunta. Palabras. Y cuando usamos palabras, dijo el profeta, dijo, es como usted coger una piedra y lanzarla a un lago. Cuando la piedra cae en el lago, forma unas ondas que se van. Y ellas se van a ir, pero van a llegar a la orilla y chocan y se regresan hacia usted. Así es cuando nosotros pecamos. Si no hay algo más grande que tome esa palabra que salió de nuestros labios, o esos pensamientos que salieron, si no hay algo más grande que los coge y los atrape, entonces tarde que temprano eso regresa a nosotros. Eso es como el boomerang que llaman, que cuando lo tiran, él viene a la vuelta y si usted queda ahí le va a cortar la cabeza. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Que es el verbo. Con el verbo de él, que es la palabra, nos limpia, nos limpia la mente, nos limpia el alma, el espíritu, nos limpia, porque esa palabra nos limpia de todo pecado, es la sangre que nos limpia de todo pecado. Mucha gente en el mensaje no le gusta que se hable de esto. No, ya no quieren, porque yo soy predestinado. Pero el que es predestinado vive como predestinado, no vive en los deleites del mundo y se camufla bajo la palabra predestinación. Mucha gente no le gusta que hable de esto, pero vamos hablando porque usted me hizo una pregunta, entonces estamos respondiéndola. Creo que hasta ahí va un poquito, lo mejor que lo puedo yo expresar, creo que hasta ahí estamos comprendiendo. Entonces se necesita que la palabra, esta palabra, esa palabra que es Jesucristo, esta Biblia que usted ve aquí, por vieja que la vea, esto es Jesucristo en forma escrita. Me recuerdo de un señor que yo le hablaba, que le dije que esto era Jesucristo en forma escrita, y él cogió y la tiró al suelo. Yo, mire, ¿por qué no se levanta? Mire, porque él no puede ver, está ciego, porque esto que está aquí es la palabra de Dios, y así llama la palabra de Dios, y Dios no es más que su palabra. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra, cuando llega, por eso necesitamos los predicadores. No es porque se quiera predicar, no es por dinero, no es por fama, no es por mujeres, no es por nada de eso, es porque se necesitan los predicadores. Porque cuando esta palabra sale de los labios de un hombre con el Espíritu Santo, entonces va mi corazón, va mi conciencia, dice la Biblia que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y aún discierne las intenciones del corazón. ¿Ven? Ella penetra a mí, y lo que está oculto en mí sale a la luz y dice, sí, yo hice eso, sí Señor, perdóname Señor, quita eso de mí. ¿Qué está haciendo la palabra? Me está lavando. Pero es que ella la sangre de Jesucristo, ya me lava el pecado en mí cuando yo la escucho, cuando tengo oído para oír, porque hay gente que no tiene oído para oír, tiene aquí oídos físicos, pero no oído espiritual.
Entonces por eso es que se necesita la palabra, porque la palabra es Jesucristo, es la sangre de Jesucristo. Entonces cuando nosotros creemos la palabra, creemos, por eso recibimos bautismo, yo le hermano Abraham, esto es bautismo, sobre bautismo, sobre bautismo, sobre bautismo. ¿Ven? Mucha gente lo ha interpretado mal. Piensa que bautismo es, yo me bauticé en la iglesia Juliana de tal, de el mensaje me bauticé en la iglesia Juliana de tal, y ahora apareció un octavo, y entonces me bautizo en el octavo, y apareció un noveno, y en el noveno, y después en el décimo, ya llevamos como 17 ya. Eso no es. Bautismo es que la palabra tiene el Espíritu. La palabra tiene el Espíritu, lo acabamos de leer en el comienzo. La palabra y el Espíritu son uno solo. Y cuando esa palabra viene a mí, y me es predicada a mí, y sacude mi corazón, toca mi corazón, mis sentidos, mi mente, mis pensamientos, entonces cuando la palabra llega a mí, entonces, y yo digo, Señor, sí, Señor, lo creo, está la verdad, sí, Señor, entonces me limpia, y estoy recibiendo bautismo, tras bautismo, tras bautismo. O sea, voy aumentando, como dice la palabra del Señor, la Biblia, que el cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si tengo la palabra, la letra sola, escúcheme, sola, la letra sola. Porque para tener esta letra ya tiene que haya el Espíritu Santo en el hombre. Porque, hermana y hermanos, que ustedes que me preguntaron, ¿sabe quiénes son los que engendran? Los ministros, los pastores. Un pastor, si no tiene el Espíritu Santo, no va a engendrar vida. Solo va a engendrar es conocimiento intelectual, no más, letra no más, pero nada de vida. Pues el profeta dijo, ningún hombre tiene derecho para en el púlpito, si no tiene un encuentro personal con la columna de fuego. Si no recibió el bautismo del Espíritu Santo. No se olviden de eso. Por eso es que esto es tan importante. Y yo creo que hasta ahí vamos a seguir avanzando con la pregunta que me hicieron. Vamos aquí un poquito más abajo. Entonces, vamos aquí, un poquito más aquí, más acá abajito. Entonces, si nosotros miramos un texto que es muy conocido, Hechos 19, 1 al 6. Vamos a mirarlo por aquí. Creo que todavía tenemos un tiempito ahí. Libro de Hechos 19, 1 al 6 dice, está hablando de Pablo en Éfeso, ¿sí? Y está hablando del bautismo, ¿sí? Nosotros lo conocemos de memoria, pero anótelo. Hechos 19, 1 al 6. Ahí vamos a leerlo para que tenga un mejor entendimiento. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire, pongan esto, cuidado a esto. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, era un bautismo para arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Dice el 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas y profetizaron. Mire, ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Esto es profundo allí. Esto es profundo y glorioso. Porque ellos estaban bautizados en el bautismo de Juan. Mire usted, ¿en qué estaban bautizados? No porque entraron al agua. Escúcheme bien. No porque entraron al agua. Ese era el acto simbólico. No. Sino porque la enseñanza que trajo Juan Bautista, era esa. La doctrina de Juan era esa. ¿Qué era la doctrina de Juan? Aparejar el camino, enderezar el camino para cuando llegara Jesús. Ellos lo creyeron, eran creyentes. Ellos lo aceptaron esa enseñanza que les dio Juan. Estaban bautizados en la enseñanza de Juan,
y bajaron, porque aceptaron las enseñanzas de Juan, bajaron a las aguas. Pero cuando se encuentran con el apóstol Pablo, Pablo les habló de una etapa más alta, de la etapa del Espíritu Santo. No la etapa de hombres, no, en la etapa del Espíritu Santo. Y le dijo, ustedes reciben el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos si es el Espíritu Santo. Yo entonces, ¿en qué doctrina los bautizó a ustedes? Es lo que estaba preguntando aquí. No el agua, no, ¿qué doctrina? Digo, no, nosotros hemos bautizado en el bautismo de Juan para arrepentimiento, dice el apóstol Pablo acá. Dijo, entonces vinieron a Jesús a Pablo para ser bautizados en la forma correcta, y cuando fueron bautizados en la forma correcta, ¿qué recibieron? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? La palabra. Porque en la palabra estaba, ¿qué estaba en la palabra? Estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra son una unidad. Cuando ellos aceptaron eso, entonces vino la palabra y se abrió el entendimiento, y ellos vieron que era diferente a lo que estaba allí. ¿Por qué? Porque es una etapa más alta. Hay muchas personas que están bautizadas, aunque no hayan bajado a las aguas, en doctrinas o en enseñanzas de personas, de hombres. Si usted si usted se desvía del mensaje, escúcheme bien, si usted se desvía del mensaje bajo un razonamiento humano y acepta, como muchas, usted sabe que aquí en el mensaje hay personas que han quitado los diezmos, que ya no hay necesidad de diezmos, porque ellos se salieron de la palabra, ¿no? Porque los diezmos no se dan por obligación o por ley, es una revelación directamente del Espíritu Santo, como la tuvieron los de la antigüedad. ¿Qué han quitado también? Han quitado los pastores de los púlpitos. Y cuando usted acepta eso, y usted se va aquí a la Biblia, este es el Urín y el Tumín. Cuando usted se va aquí a la Biblia, encuentra aquí en la Biblia que ahí deben estar los pastores en los púlpitos, porque no hay un hombre que alimente a control remoto. Cada persona tiene que tener un pastor en su iglesia, porque es la palabra del Señor. Cuando se quita eso y usted acepta eso, entonces aunque usted no haya bajado a las aguas, usted fue bautizado en esa doctrina ya. Usted bautizó en esa doctrina que le infundieron. Por eso no sea parte de la palabra del Señor. Lea la Biblia, lea el mensaje, porque el mensaje es la misma Biblia. Creo que hasta allí vamos un poquitico claro, porque es cuestión de que esto le queda un poquito claro. Yo creo que hasta ahí. Si no le quedó claro, mejor me escribo otra vez para que lo vamos otra vez a repetir, o hacemos de una forma diferente hasta que lo pueda comprender bien. Entonces vamos aquí un poquitico más adelante. Entonces, por eso cuando nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, yo soy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, muchos años atrás, eso fue ¿para qué? Léalo, para arrepentimiento. Si lo va a leer ya aquí, dice, pero dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para recibir el don, o sea, en la palabra, el don del Espíritu Santo. Listo. Cuando venimos hoy de ese bautismo, que es un bautismo correcto, y venimos al mensaje de la hora. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la restauración. El mensaje es haciéndonos volver al original, a la enseñanza original, a la doctrina apostólica. Ahora, para volver, necesitamos haber estado primero. Eso lo vamos a mirar en otra oportunidad. Pero entonces cuando yo acepté el mensaje de la hora, que vi que era verdad, que era la verdad, y lo acepté con mi corazón, entonces yo fui bautizado en esa enseñanza, en esa doctrina del mensaje de la hora. Ahora, yo soy bautizado en esa doctrina. No bajé a las aguas nuevamente a decir que me nombraran, no, ni soy bautizado en el nombre de William Branham, no, eso es antibíblico. Cuando yo acepto esa palabra, cuando usted acepta a Jesucristo, usted es bautizado en Jesucristo. Por eso dice la Biblia, que cuando somos bautizados en Él, sigamos, digamos así, ¿cómo seguiremos en las cosas del mundo? Por eso es que, si ahí no le queda claro,
Por favor, escríbame y tratamos de hacerlo más sencillo y más claro. Vamos a hacer así, porque yo creo que hasta ahí lo pueda entender. Entonces, uno es bautizado, para que terminemos, uno es bautizado porque es convencido en que esa es la palabra de Dios. Y cuando uno es convencido, esta es la palabra, esto es la verdad, ese es el primer bautismo que usted tiene. Usted lo bautizó esa doctrina. Ya usted a las aguas bautismales baja como una señal de buena conciencia delante de Dios. Pero usted realmente fue ese bautismo el que usted recibió allí. Por eso es tan importante escudriñar. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas, a vosotros en ellas parece que tener la vida eterna, ellas testifican de mí allá. Jesús hablando de él allá, y de mí hoy. Por eso dejémoslo hasta allí. A ver si no me quedó claro, por favor escríbame otra vez y lo vamos a volver a buscar. Dios los bendiga y los guarde, Dios los bendiga y los guarde.